Daremos comienzo con la clase número 11 de Romanos. Estudiaremos Romanos capítulo 9. La escena de capítulo 9 es elección. Punto 1. Ruegos por Israel. Versículo 1 al 5. Punto 2. La formación de Israel fue por fe y elección. Versículo 6 al 13. Tercero, elección incondicional de Dios. Versículo 14 al 18. Cuarto, no se puede protestar la predestinación de Dios. Versículo 19 al 23. Quinto, salvación solo para los escogidos. Versículo 24 al 33. Leamos capítulo 9, versículo 1 y 2. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Aquí Pablo siempre habló en verdad. Siempre debemos ser sinceros delante de otras personas y delante de Dios. Pablo tenía un gran dolor y aflicción, una gran amargura. Es la preocupación y ruego por los judíos. Jesús lloró viendo la destrucción de Jerusalén también. Jeremías también lloró por el pueblo de Israel. De esta manera Pablo en verdad lloró por la salvación de Israel. Pablo se preocupó por la angustia en la voluntad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios 11, 28. Pablo se angustió y rogó por el pueblo de Israel, por su negación a Dios y por no querer creerle. Pero no por eso Pablo es nacionalista. Pablo no está orando para la salvación de ese pueblo porque los judíos sean su pueblo. Pablo es apóstol de los gentiles. Predicó mucho y fervientemente a los gentiles. Aquí está mandando esta carta a los fieles de Roma. Por eso Pablo no está orando por su pueblo carnal. Sea a los del pueblo de Israel o gentiles, ora y ruega por aquellos que deben llegar a creer en Jesús. Nosotros también, como Pablo, debemos orar por los que deben creer en Jesús entre las personas de su pueblo. También hay que orar por la salvación de los gentiles, gente de otra nación. Pablo dijo, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Pablo fue por fe confiadamente delante de Dios a pura conciencia.
Usó su buena conciencia. Usó su conciencia por el pueblo de Israel. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Por lo que nosotros también debemos usar nuestra conciencia y vivir de esa manera. Esto es lo mismo para el día de hoy, preocuparse y rogar por la iglesia. Hay que orar para que el reino de Dios esté bien. Versículo 3. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Pablo dijo que desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Esto es que Pablo ora por el pueblo escogido. Estas palabras salen de su gran amor que Pablo tiene hacia la iglesia, que lo ama como si fuera su cuerpo. Pablo oró por Israel. Esto es, aunque sea maldecido y separado del amor de Cristo, está dispuesto a sacrificar por el pueblo de Israel. Esto es prueba de que ama a su prójimo como a sí mismo. Nosotros también debemos amar verdaderamente por nuestra iglesia. Hay que amarla más que a su propia vida. Porque Jesús derramó su sangre por la iglesia. Pablo tuvo un corazón semejante al de Jesús. Nosotros viendo la situación actual de ver muchos fieles y a las iglesias corrompidas, hay que tener una fe con corazón angustiante y adolorido. Moisés también amó a Israel como a su propia vida. Éxodo 32, 32. Una vez registrado su nombre en el libro de la vida, no se puede borrarse. Pero Moisés tuvo amor de tal manera que los amó más que a su vida. Versículos 4 y 5. El pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos de la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Pablo explica por qué está dolorido y preocupado por Israel. El pueblo de Israel es hijo adoptivo de Dios, es gloria de Dios. También tiene los pactos y la ley de Dios. También tiene los cultos y las promesas. También tiene a los antepasados de fe. Y Cristo vino como judío. De esta manera vemos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido desde el principio por Dios. Los fieles de la iglesia actual serían el pueblo de Israel. Las peculiaridades de Israel son como las peculiaridades de la iglesia. Por eso Pablo ora por el reino de Dios, ora por la iglesia. Nosotros también debemos compadecer y evangelizar a las personas de nuestra raza que no creen todavía. También por los gentiles hay que ir a evangelizar y salvar a otras naciones. Versículo 6.
Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Dijo, no todos los que descienden de Israel son Israel. Significa que no todos los que descienden de Israel serán salvos. Solo los escogidos por Dios podrán ser del pueblo de Israel. Por creer en Jesús se llega a ser parte del verdadero pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no creyó, Pablo se angustió y lloró. Pero eso no significa que la salvación de Dios se haya anulado. Significa que dentro del pueblo de Israel hay escogidos. Que entre los pueblos de Israel hay creyentes. Porque aunque sea del pueblo de Israel, no todos son creyentes. Por ser judíos, no todos son creyentes. Solamente en medio de ellos los escogidos creerán. En el tiempo de Jesús hubo entre los judíos creyentes y no creyentes también. Entre los descendientes de Abraham también hubo quienes creyeron y otros que no creyeron. La mayoría de los discípulos de Jesús eran judíos. Jesús también es judío. María Magdalena también es judía. Gente como Nicodemo, como José de Arimatea, todos ellos son también judíos. Hubo muchas personas creyentes entre los judíos. Pero también hubo muchos que rechazaron a Jesús y lo mataron en la cruz. Así que había muchos creyentes y no creyentes entre los israelitas de linaje. Versículo 7. Tampoco por ser descendiente de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Dios dijo que tampoco por ser descendiente de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Entre los descendientes de Abraham estaba Isaac e Ismael también. Y Abraham, después de la muerte de Sara, tuvo descendiente con Cetura. Pero solamente los descendientes por medio de Isaac se establecería como su linaje. Porque por medio de Isaac entre los hijos de Abraham ha enviado a Cristo. Entre los hijos de Abraham, Isaac fue escogido. Gálatas 3:7. 16, versículo 29. Solamente el que cree en Jesucristo es el verdadero descendiente de Abraham. Los que creen en Jesús es el verdadero pueblo de Israel. Versículo 8. En otras palabras, los hijos de Dios no son descendientes naturales, más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa.
Aquí los descendientes naturales se refieren a los hijos nacidos por medio de Ismael. Y los hijos de la promesa son los hijos nacidos por medio de Isaac. Solamente los hijos descendientes de Isaac son los verdaderos hijos de Abraham. Porque Isaac nació según promesa de Dios. Realmente los hijos de Isaac y Abraham son los verdaderos israelitas, verdaderos fieles, verdadera iglesia. Versículo 9. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Esto es haber citado Génesis capítulo 18, versículo 10. Dios había prometido a Abraham y a Sara que dentro de un año volveré a verte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Versículo 10. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac. No solo eso, sino que Rebeca tuvo un mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac. Isaac y Rebeca tuvieron mellizos. Tuvo a Esaú y Jacob. Por medio de esto Dios enseña acerca del principio de elección. Este es el principio de la elección de Dios. Versículo 11 y 12. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. La elección de Dios no se hace por obra del hombre. La salvación de una persona no se hace en base a las obras, sino solamente por medio de la elección de Dios. Antes de que naciera Esaú y Jacob, Dios eligió a Jacob, pero no a Esaú. Esaú fue el primogénito, pero el poder y bendición de la primogenitura se pasó a Jacob. Esto es porque Dios había elegido a Jacob. Antes de que ellos nacieran, antes de que ellos hicieran algo, antes de que ellos hicieran algo bueno o malo, Dios eligió de antemano que el mayor serviría al menor. Así Dios predispuso. Versículo 13. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Citó las palabras de Malaquías capítulo 1, versículo 2 al 3. Allí dice que amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Aquí cuando dice aborrecí no significa que odió con todo el corazón, sino que significa que Dios no eligió a Esaú. Cuando Dios dice que amó a Jacob, significa que eligió a Jacob. Esto es la soberanía absoluta de Dios. Esto significa que Dios eligió entre los pecadores y los seres humanos y a otros rechazó. Abandonar.
Por eso Esaú es no elegido y Jacob es elegido. Ser pueblo de Dios es elección de Dios. Esto es elección incondicional. Elige sin condiciones. Efesios capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. La salvación de Dios es por su elección y gracia. Por lo que los hombres no tenemos nada que jactarnos. Lo único que queda es agradecer a Dios. Esto es elección incondicional. Versículos 14 y 15. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Dios eligió a Jacob, pero no a Esaú. Entonces, ¿Dios es injusto? Le preguntó de esta manera, pero es de ninguna manera es así. Nuestro Dios no es injusto. Una persona fue a un orfanatorio. Hay muchos huérfanos en el orfanatorio. Unos padres adinerados decidieron ir a buscar a algunos para hacer sus hijos. Y también dijo que a algunos no los iba a tomarlo como hijos. Entonces, ¿estos padres adinerados son injustos? ¿Son personas injustas? De ninguna manera. Todos los hombres estábamos condenados para la destrucción por el pecado. Recibiríamos la justicia y la ira de Dios. Pero de allí Dios elige a algunos para liberarlos de la ira de Dios. Significa que Dios elige a algunos para la salvación y a otros los deja. Todos estábamos destituidos. Todos estábamos desechados, pero Dios ha elegido una parte para salvar. Por lo tanto, nosotros no nos queda otra cosa que alabar y estar agradecidos de que hayamos sido elegidos entre los destinados al abandono. Dios tuvo misericordia de los que tenían que tener y compadeció de los que tenían que compadecer. Éxodo 33, versículo 19. De esta manera Dios tuvo misericordia y nos ha salvado. Versículo 16. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Hemos sido salvos por la elección y misericordia de Dios. Aquí, del deseo significa peticiones y deseos humanos. Esfuerzo humano significa esfuerzo y obrar humana. De esta manera no hemos sido salvos por nuestro deseo ni del esfuerzo humano.
sino es solamente de la soberanía y elección de Dios. Es por la misericordia y gracia de Dios. Nos salva por la sola obra de Dios. Versículo 17, porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Aquí en la palabra está hablando de los no elegidos. Está hablando acerca del faraón del Antiguo Testamento. Ha citado Éxodo capítulo 9, versículo 16. Dios endureció el corazón del faraón. El faraón obstaculizó el movimiento de salvación del pueblo de Israel. Y Dios hizo descender al faraón 10 plagas. En medio de eso salvó a Israel. Esto es que Dios endureció al faraón para salvar al pueblo de Israel. A través de esto Dios muestra su poder. Dios recibe toda la gloria. El nombre de Dios se extendió por todas partes. El faraón obstruyó a Dios, pero Dios igual recibió la gloria. Aquí endureció significa que los volvió terco. Proverbio capítulo 16, versículo 4. Dios usa aún a los malos. Versículo 18. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Dios en su plena soberanía absoluta tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. A algunos tiene misericordia y a otros endurece. Todo esto es para la gloria de Dios. Versículo 19. Pero tú me dirás entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Dijimos en el versículo anterior, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Dios, habiendo endurecido el corazón de Faraón, también lo reprende. ¿Por qué Dios, habiendo endurecido el corazón de Faraón, le reprende ahora? ¿Cómo podemos pensar acerca de esto? La respuesta aparece en el versículo 20. Respondió, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirás la olla de barro al que la moldeó? ¿Por qué me hiciste así? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? A los que dicen que Dios es injusto, podemos responderle de esta manera. A los que preguntan por qué Dios, después de haber endurecido el corazón del faraón, lo reprende y lo enjuicia, les podemos responder de esta manera. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? El hombre es criatura, Dios es creador. Por lo tanto, nosotros que somos sus criaturas no sabemos cuál es la voluntad del Creador Dios.
Hay muchas diferencias entre los pensamientos y voluntad de Dios y del hombre. Por lo tanto, el hombre no podemos protestar contra Dios. El objeto creado no tiene de qué protestarle al Creador. Dios no es responsable del mal. El hecho de que Dios ha endurecido a Faraón significa que no lo ha cuidado. Dios no cuidó del Faraón. Dios abandonó al Faraón. Dios dejó que el Faraón hiciera todo el mal que deseara hacer. Por lo tanto, nuestro Dios no es controlador del mal. No es responsable del pecado. Nosotros, las criaturas, no podemos entender todos los planes y propósitos del Creador. No podemos con la sabiduría humana comprender la inconmensurable sabiduría de Dios. Versículo 21. ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para usos especiales y otra para fines ordinarios? El alfarero puede hacer del mismo barro vasija para usos especiales y otros para fines ordinarios. Por ejemplo, el alfarero puede hacer con el mismo barro vasija para arroz. Y también hace con el mismo barro el inodoro. En ese momento el inodoro protesta contra el alfarero. ¿Por qué me hiciste como un inodoro? ¿Por qué me hiciste tan insignificante? Pero no puede protestar de esa manera. Tan solo Dios hizo a algunos elegidos y a otros no elegidos. Nosotros, las criaturas, no tenemos por qué protestarnos contra Dios, no podemos discutirle. Porque Dios y yo no estamos en el mismo nivel. Tenemos demasiada diferencia entre Dios y nosotros. Isaías 64:8, Jeremías 18:6. Por ejemplo, un hombre compró pollo para festejar el cumpleaños de su hijo. Esto no es injusto. El hijo está feliz porque es su cumpleaños, pero el pollo muerto es miserable. Pero no puede decir que esto es injusto. Porque hay mucha diferencia entre el hijo y el pollo. Pero si en ese día de su cumpleaños mataran al hijo del vecino y lo comieran, estaría muy mal. Porque su hijo y el hijo del vecino son similares. Pero estaría bien comer pollo en el día del cumpleaños del hijo. No puede decir que una persona es injusta porque pisó y mató una hormiga cuando iba caminando. Porque hay una gran diferencia entre la persona y la hormiga. El hombre no es injusto si pisa a una hormiga y lo mata. De esta manera hay mucha diferencia entre Dios y nosotros. Job 25, versículos 5 al 6.
Por lo que nosotros no tenemos nada que protestar a Dios. Todo lo que Dios hace es absolutamente bueno. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a lo que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Primero está hablando de la necesidad de los no escogidos. Los no escogidos también lo ha dispuesto Dios. Pero Dios no tiene la responsabilidad de sus pecados. Dios es absolutamente bueno, no tiene nada de oscuridad. Primera de Juan 1:5. Muestra la ira de Dios de los no elegidos por sus injusticias. Los no elegidos son vasija de ira. Dios es Dios de amor, pero a la vez es Dios de justicia. Dios usa a los no elegidos. Dios usó al faraón y a Judas Iscariote. Dios juzga a los no elegidos y los envía al infierno. Revela la ira de Dios. Algunos usan algunas cosas como mesa y otros para muebles. Algunas personas usan ciertos árboles para muebles y otros para mesas. También puede usar esos árboles como leña. Esto no es injusto. Cuando uno dice que espera mucho y soporta mucho, cuando un no elegido hace maldad, no destruye de una vez, sino que espera. Soporta con gran paciencia cuando un no elegido está haciendo mal. Espera hasta el día de juicio. Mateo capítulo 11, versículo 19 al 30. Mateo 11, 29 al 30. Primera de Pedro 3, 20. Por eso Dios, soportando a estos pecadores, no juzga de inmediato. Pero al final juzgará a los no elegidos y a los pecadores. Versículo 23. Que si lo hizo para dar a conocer su gloriosa riqueza a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Dar a conocer su gloriosa riqueza a los que eran objeto de su misericordia. Este versículo es el versículo para los elegidos. Los elegidos son objeto de su misericordia. Dios los eligió para dar a conocer su gloriosa riqueza de amor. Los eligió para revelar la gloria. Dios da a conocer su misericordia, su amor y su gloria por medio de su pueblo elegido. Revela su amor, gloria y misericordia. Dios amó a su pueblo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito. ¿Cuál es el motivo por el cual ha dejado predestinado a los elegidos? Uno, Dios es amor, necesitó a quien amar.
Segundo, tuvo la necesidad de revelar el amor de Dios por todos los siglos. Tercero, necesitó persona que le eleve la gloria a Dios. Efesios 1:4. En la Biblia se menciona a los elegidos y a los no elegidos. Está el trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. También está la oveja y la cabra. Mateo 25, versículo 31 al 46. Por lo tanto, nosotros no tenemos derecho a discutirle a Dios acerca de su elección o abandono. Versículo 24. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Esta vasija es vasija de misericordia. Se refiere a los elegidos, a los fieles creyentes. Son personas llamadas por Dios, sean judíos o gentiles. Estos son los elegidos, los fieles elegidos. Versículo 25-26. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas 1:1, Oseas 2:23, Oseas 1:10. Significa que volverá el pueblo de Israel que se había perdido y alejado de Dios. Significa que volverán a buscar a Dios. Esto significa que los gentiles que no conocían a Dios volverían a Dios. Que los gentiles por fe serán del pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios no es por sangre, sino que se hace por elección de Dios, que se hace por llamado de Dios. Versículo 27. Isaías por su parte proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Acá citó las palabras de Isaías 10:22. Aunque haya muchos judíos, no todos serán salvos. Solo los remanentes serán salvos. Los remanentes son los elegidos. Solo el remanente será salvo. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Versículo 28. Porque plenamente y sin demoras el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Que lo que Dios dijo en la tierra lo cumplirá. La palabra de Dios siempre se cumplirá. Mateo 5, versículo 8. Versículo 29. Así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Citó Isaías capítulo 1, versículo 9. Dios, cuando mandó su castigo al pueblo de judío, dejó un remanente que ha dejado descendientes. Esto significa que ha dejado un pueblo elegido. Significa que entre los hijos de Abraham solo los escogidos recibirán la salvación. Versículo 30. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe.
Los gentiles no conocieron la ley de Moisés. No pudieron cumplir con la ley. No buscaban la justicia. Los gentiles fueron justificados solamente por creer en Jesucristo. Por lo tanto, no tiene nada que jactarse. Jactarse por ser descendiente de Abraham. Tampoco por ser del pueblo de Israel. No puede ser justo por cumplir la ley. Cualquier persona es justificado si cree en Jesús. Versículo 31. En cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. La ley que le diera justicia significa llegar a la justicia. Esto señala a la ley de Moisés. El pueblo de Israel siguió fervientemente a la ley de Moisés. Pero eso no pudo llevarle a la justicia. No pudo cumplir con la ley. No puede ser protegido. Versículo 32. ¿Por qué no? ¿Por qué no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así? Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Los judíos no buscaron la fe. La justicia que nace de la fe se refiere a la justicia que se obtiene gratuitamente por creer en el Evangelio. Los judíos dependieron de la obra. Ellos, cumpliendo la ley, quisieron llegar a la salvación. Por su fuerza quisieron ser salvos. Por eso se tropezaron con la piedra de tropiezo. No pudieron alcanzar la justicia. Aquí la piedra simboliza a Jesucristo. Los judíos no creyeron en Cristo, por lo que recibieron el juicio de Cristo. Los que no creen en Cristo recibirán el juicio de Cristo. Lucas capítulo 20, versículo 17 y 18. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Versículo 33. Como está escrito, miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Isaías capítulo 28, versículo 16. Capítulo 8, versículo 14. Dios puso una piedra de tropiezo a los que no creen en Cristo. Esta piedra simboliza a Cristo. Cristo es una piedra preciosa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero todos los que creen en Cristo serán salvos. Pero los que no creen en Cristo recibirán juicio. Es más, los que no creen en Cristo se tropezarán con Jesús y caerán. Si no creen en Jesús, recibirán el juicio de Jesús. Pero para los que creen en Jesús, Jesús será su roca preciosa. Él será la vida. Tampoco serán defraudados, avergonzados. Si creen en Jesús, no fracasarán. Vivirán eternamente en medio de la gracia. Si creen en Jesús, ni siquiera el diablo puede acercarse. Primera de Juan 5, 18.
Si cree en Jesús será considerado justo. Por creer en Jesús reciben la salvación. Por creer en Jesús llegarán a participar de la gloria. Nosotros creemos en Jesús porque fuimos elegidos por Dios. Por creer en Jesús somos considerados justos. Por fe somos salvos. Por lo tanto, debemos dar la gloria, alabanza y adoración para siempre. Concluimos con la clase número 11 de Romanos. Muchas gracias.